¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden decir un mejor gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios está aquí, hermanos? Dice la Escritura que si nosotros confiamos en nuestro Dios, Él responde nuestras necesidades. Siempre lo he dicho, cuando nosotros nos reunimos, hermanos, en este lugar, la oración eficaz del justo puede mucho para nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del Génesis. En lo que usted está buscando la Escritura, quiero invitarles a todos que este próximo sábado tenemos esa reunión preciosa de oración a las 5 de la mañana. Quiero invitarles y desafiarlos a todos. Si todavía usted no ha sido parte de esa bendición, hermano, véngase, porque Dios está haciendo cosas preciosas en medio de su pueblo. Yo le invito, hermano, para que usted pruebe al Señor. Él sigue diciendo en su palabra: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición de tal manera que abunde sobre ustedes. ¿Cuántos desean la bendición de Dios? Yo creo que todos, y de eso quiero hablarles, luchando por nuestra bendición. Ese va a ser el tema. Pero para ello quiero que leamos entonces en el libro de Génesis, capítulo número 26, versículo número 1 en adelante. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo número 26. Vamos a estar hablando de la vida de Isaac específicamente. Por cierto, voy a estarme ayudando en las diapositivas, con las diapositivas, para que usted pueda también recibir bendición. Como estamos proyectando los versículos a los cuales voy a estar haciendo referencia, no hay excusa, todos podemos leer en este momento las palabras de Dios. Así que si usted no trajo su Biblia, tranquilo, no se preocupe, pero sí, ayúdenme en la lectura. ¿Qué dice? ¿Lo leemos a una sola voz? Génesis capítulo número 26, versículo número 1 y 2. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Versículo 3: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 5, más fuerte: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cuando dicen amén a esa promesa, cuando dicen un mejor gloria a Dios en esta hora. Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Quisiera, hermanos, hacer un recorrido por este capítulo número 26, hablando acerca de luchando por nuestra bendición. Ese es el tema, luchando por nuestra bendición. Esas palabras nos hacen ver de una vez, para introducirme, 3 cosas, y présteme bien su atención. En primer lugar, al anunciar este tema, lucha por tu bendición, estamos hablando que doy por sentado que hay bendición para el pueblo de Dios, que hay bendición para los hijos de Dios, que viven en escasez los que no están dispuestos a hacer lo necesario para que Dios les dé esa bendición. ¿Estamos de acuerdo? 3 cosas. Entonces damos por sentado, número 1, que hay bendición. Y recuerde algo: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. O sea que Dios desea bendecir a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que en ninguna de las oraciones que nosotros elevamos tarde o temprano hemos dejado de pedir la bendición de Dios. La bendición de Dios es una joya para la vida espiritual. Todo mundo, aún los no cristianos, anhelan bendición, anhelan tener ese algo que los cristianos tenemos, o lo que por lo menos deberíamos de tener. Otro versículo que sustenta esta verdad es lo que Juan le escribió en su tercera carta, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. Así dice. ¿Me están prestando atención? Así dice.
No, ¿cómo dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todos tus caminos. Entonces, si Dios y su palabra están hablando de bendición, pregunto, ¿cuántos tienen esa bendición? Ya bajaron los amenes. Pero de eso queremos hablar. Como le digo, son tres cosas. Hablando acerca de la bendición, normalmente pensamos que la bendición Dios la da a los hijos de Dios, y eso es cierto. Pero se deben hacer ciertos elementos para encontrar la bendición. ¿Cuáles elementos? Ahí dice una palabra que me llama la atención, es lucha. La bendición puede estar, pero es necesario que nosotros luchemos por esa bendición. Por eso es que vemos de pronto cristianos que están en victoria y cristianos que no están en victoria, y que tienen toda la capacidad de ser vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos de esos hay aquí? Tienen toda la capacidad de presentar las cartas que Dios ha derramado sobre su vida, pero normalmente no se les nota. Y no estoy hablando de situaciones, voy a decirlo, precarias en nuestra vida. No estoy hablando simplemente de problemas. La vida espiritual trae aparejado todo tipo de cosas, ¿sí o no? Pero también detrás de una escasez está la bendición de Dios, está la provisión de Dios. Y como si fuera poco, terminando la ilustración en esta introducción, dice: por tu bendición. Significa, mis queridos hermanos, que la bendición de Dios es personal. Porque uno puede decir, no, si es que mire, la iglesia cómo está siendo bendecida. Si nosotros somos parte de la iglesia, y Dios puede generalizar su iglesia y bendecir su iglesia, pero Dios también está interesado en que tú luches por esa bendición para tu vida, para tu familia. Por eso son tres cosas, le dije: lucha por tu bendición. El pasaje que hemos leído nos habla precisamente del hijo de Abraham, el hijo de la promesa, llamado Isaac. Aquí ya no está Abraham. Isaac tiene que seguir, voy a decir, los mandamientos, los preceptos, y si usted lo quiere verlo de esta manera, la agenda que Dios había establecido de promesa para Abraham, y es lo que estamos estudiando los días domingos con el pastor. No obstante, ya no está Abraham en este momento. Es Isaac que tiene que continuar con la agenda que Dios ha establecido para recibir esa bendición, para recibir esa promesa. Entonces note, eso nos está hablando entonces de que si Dios tiene un plan de bendición para nuestra familia, si Dios tiene un plan voy a decirlo de esta manera, de ejercer autocontrol en cada uno de nosotros, nosotros debemos dejarnos usar en los brazos amorosos de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estoy diciendo todo esto. Porque si usted notó el versículo que acabamos de leer, dice que en este primer versículo dice que había ¿qué? Hambre en la tierra, además de la primer hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, que está hablando también de que hay escasez, de que había hambre precisamente en tiempos de Abraham y en tiempos de Isaac, y son tiempos diferentes. Entonces, ¿de qué nos está hablando eso? Si vamos a hablar de bendición, también quiero decirle que va a haber escasez. No todo en la vida es aplausos, no todo en la vida es risa. Hay momentos de frustraciones, hay momentos de decepciones. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Isaac se topa en este momento, permíteme usar esa palabra, con una hambre tremenda en la región donde él estaba habitando. Y dice el versículo número 2, lo lindo, que se le aparece ¿quién? No me están prestando atención. ¿Se le aparece quién? Según lo que dice ahí, se le apareció Jehová. Mire qué tremendo. O sea que cuando hay escasez, Dios no deja perder a ninguno de sus hijos. Nunca nos va a dejar perder. Pero entremos en detalle en materia por el tiempo. He visto muchos cristianos que tienen a Dios, tienen su palabra, sus promesas, tienen esa bendición precisamente, pero muchas veces no disfrutan de esas bendiciones, viven en escasez. ¿Pero por qué será? Tarde o temprano, como le digo, la escasez va a llegar a nuestra vida. Los problemas se van a presentar en la vida, siempre van a llegar. El punto es este: ¿qué es lo que hace la diferencia
que unas personas logren tener la bendición de Dios, si usted me lo permite, la gracia de Dios. Y voy a hacer un poquito más allá, voy a dar un paso más. ¿Qué es lo que hace que a una persona se les note más el respaldo de Dios que a otras? Es eso, la bendición. Es estar ahí, en la bendición de Dios. ¿Qué es lo que marca la diferencia entonces? En primer lugar, porque unos intentan conseguir esa bendición con esfuerzo y trabajo. El problema es que cuando nosotros buscamos la bendición de parte de Dios con esfuerzo y trabajo, entonces cuando el trabajo ya no esté, entonces ya no somos bendecidos. Si medimos la bendición en cuanto a un esfuerzo y en cuanto a un trabajo, entonces queda omitido. Entonces las personas que no pueden trabajar, entonces no son bendecidas. ¿Me estoy dando a entender? No debe ser así. Otros buscan precisamente la bendición en base a sus conocimientos profesionales. Y no estoy denigrando o no estoy diciendo que no estudie. Constantemente yo les digo a los jóvenes, hay que superarnos, hay que estudiar. Pero muchos piensan que al tener una carrera universitaria son profesionales, pero no tienen bendición de parte de Dios. Porque una persona puede tener muchos bienes materiales, pero no poseer el respaldo de Dios. Ejemplos me sobran, pero solo con lo que le voy a decir. Muchas personas que llegan a la pantalla grande, estoy hablando de los artistas, de cine, de cantantes, lo que usted quiere ver, lo que usted quiere en este momento pensar, sabrán que muchos de ellos terminan quitándose la vida y tienen mucho dinero. Y como yo decía, no me acuerdo en qué reunión en esta semana, que tienen toda la capacidad de decidir en qué restaurante van a ir a comer, pero no son felices, no tienen la bendición. Pero yo le aseguro, habemos personas acá que aunque no tenemos, voy a decirlo de esta manera, lo que deseamos cenar en esta noche, pero poseemos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Entonces la bendición de Dios no está en lo que usted tenga ahorrado en el banco, o lo que no puedan dar, o lo que sí puedan dar en su pantalón o en su cartera, hermano. ¿En qué se mide entonces la bendición de Dios? El problema es el camino que las personas utilizan para buscar la bendición de Dios. Tarde o temprano nosotros pedimos bendición de Dios, y no he asistido a ninguna reunión de oración que tarde o temprano no pidamos su bendición. ¿Y qué es lo que hace que unos la obtengan y que otros no? El camino que usamos para recibir esa bendición. La mayoría también la hacen buscando la bendición sin tener en cuenta a Dios, porque piensan que está en términos económicos. Entonces, si la bendición consiste en un dinero o en poseer bienes materiales, entonces preguntémonos, ¿cuánto dinero yo necesito para declararme en bendición de parte de Dios? El problema es que cuando ese dinero entonces termina, ya no hay bendición, porque medimos la bendición de Dios con bienes materiales. El deseo de Dios, mis queridos hermanos, es bendecir a su pueblo, es sacarnos adelante, es llenarnos de su bendición. Y como dice su palabra, yo realmente deseo que seas prosperado en todos tus caminos, no solo en el ámbito de la vida espiritual, no solamente que te sientas en bendición cuando estás en la congregación, dice en todos tus caminos. Entremos en detalle. ¿Qué es lo que tenemos en este pasaje? Lo que tenemos en este pasaje es cómo Isaac logró encontrar bendición de parte de Dios y cómo hay que luchar para encontrar esa bendición. En primer lugar, debemos redireccionar nuestros caminos con la dirección que Dios nos da. ¿Y cuál es la mejor dirección que Dios nos da? Su palabra. Ahí está. Todo este capítulo 26 de Génesis habla de las experiencias y de las bendiciones en la vida de Isaac. Quiero hablarle de 5 experiencias que encontramos en este capítulo número 26. Vamos, por cuestión de tiempo. Dice el versículo número 1, después de haberlo ubicado en el contexto. Después, ayúdeme a leerlo, está en pantalla. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces, ¿qué está experimentando Isaac? Está experimentando el hambre y la escasez. Entonces note, nosotros podemos tener
Bendición de parte de Dios. Están acá, ¿verdad, hermanos? Podemos tener bendición de parte de Dios, pero atravesar escasez, atravesar hambre. Yo le pregunto, ¿Isaac estaba en la promesa de parte de Dios por medio de Abraham, sí o no? Claro, era parte de esa promesa. Entonces, ¿qué está experimentando? Voy a hablarle de 5 experiencias que están en este capítulo 26. La primera de ellas, la primera experiencia es que atravesó hambre y atravesó escasez. Lo dice el versículo número 1. Isaac también vivió su temporada de hambre, de escasez, en ese momento. Y hay momentos en la vida que todo nos sale bien, que todo nos sale de alguna manera mal. No nos salen bien las cosas. ¿Pero por qué es? ¿Será porque voy a decirlo, hemos cometido alguna falta? No. ¿Hemos cometido pecado? No. Entonces, ¿qué es? El camino. Evaluemos en esta noche el camino para recibir la bendición de parte de Dios. Le hice una pregunta, ahora se la repito. ¿Cuántos desean la bendición de parte de nuestro Dios? Yo creo que todos. Desde el momento que elegimos, después de salir del lugar de trabajo a estar en la iglesia, lo que deseamos es la bendición de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando experimentamos hambre, es porque detrás de esa hambre, detrás de esa escasez, Dios está. Dios está con nosotros. Veamos este detalle. La segunda experiencia, siempre en este capítulo 26, tuvo que emigrar precisamente a la región de Gerar. Y nos dice el versículo número 1: y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Qué hace entonces Isaac? Estaba en cierto lugar y se fue a otra región. ¿Me estoy dando a entender? Se fue a otra región porque donde estaba había mucha escasez, había mucha hambre. Constantemente las personas, cuando la situación se pone difícil, y muchas personas emigran precisamente a otros países, sobre todo buscando el sueño americano, porque no logran salir, no logran sacar adelante a sus familias. Entonces viene este Isaac, hizo lo que normalmente personas harían: buscar el sueño americano, buscar la salida para lograr mantener precisamente su hogar, su familia. Eso es lo que está haciendo Isaac. Veamos este significado. Realmente esta palabra, esta región, Gerar, lo que significa lugar donde permanecer, una estación. Muchas situaciones difíciles llevan a los hombres a estacionarse en otro país mientras todo se arregla. Y por eso es cuando las personas de alguna manera piensan que el ir a otro país simplemente es ir a recoger dinero por todos lados, pero no es así. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que ejercer, voy a decirlo, autocontrol y dominio en nuestra vida. Pero sigamos las experiencias. La tercera experiencia que encontramos acá está en el versículo número 2, es que recibió revelación de parte de Dios. Entonces, cuando tenemos escasez, si somos hijos de Dios, Dios nos va a hablar. Dios va a llegar a tiempo al cuidado de nosotros. Había escasez, había hambre, se le apareció Dios, dice el versículo número 2, y le dijo, ¿qué le dice? Ahí está, ¿qué le dice? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Oye, hermano, aquí entramos ya a algo profundo en esta tercera experiencia que Isaac está atravesando. ¿Por qué digo algo profundo? En primer lugar, porque ¿qué de aquellas personas que Dios no les habla? Aquí, según lo que estamos viendo en el versículo número 2, es quién se le apareció a quién o quién buscó a quién. No me están prestando atención. ¿Quién? Gracias, hermano. El Señor se le apareció a este muchacho, a Isaac. Entonces note la importancia que cuando estemos atravesando escasez, siempre tengamos la comunión directa con Dios. Porque hay personas que quieren recibir bendición de parte de Dios y no se congregan. Lo digo por lo de las redes. Hay personas que quieren recibir la bendición de parte de Dios, pero no le buscan. Hay personas que quieren tener la bendición de Dios, pero no luchan. Hay personas que quieren que Dios les hable directamente, pero no le claman a Él. Entonces así no se puede. Sigamos leyendo. Isaac era un hombre de oración y por eso
recibía revelaciones de parte de Dios. Note qué preciosa experiencia la que Isaac está viviendo. Se está repitiendo las experiencias que él tuvo, precisamente que su padre Abraham tuvo en el desierto. ¿Se recuerdan de esas experiencias, verdad? Sigamos. Esas revelaciones vienen cuando uno tiene comunión con Dios. Por eso, si últimamente no hemos escuchado la voz de Dios, es porque no hemos tenido una comunión con Dios. Amén. Muchos no la reciben, esa bendición o esa experiencia con Dios, porque no oran. Amén. Y ya se pusieron serios. Pero ahí estamos viendo las experiencias de Isaac. Otros, porque no la entienden. ¿A qué me refiero cuando menciono no la entienden? Porque hay personas que tienen conceptos equivocados de lo que es la bendición de Dios. Para muchos la bendición es que Dios me bendiga con el celular nuevo que ha salido. Esa no es bendición, eso es un objeto. Otros dicen, no, que Dios me bendiga también con una Biblia que he puesto en la vista precisamente, solo que vale $100. Tampoco es bendición. Dios puede darte eso y mucho más. El problema es que no hemos definido qué es una bendición, a qué le llamamos bendición. Y no es tanto el concepto que nosotros tengamos, sino lo que la Biblia lleva a mención como bendición para nuestra vida. Ese es el punto. Cuarta experiencia, por el tiempo, véalo conmigo. Debía seguir instrucciones. ¿Qué hace Isaac cuando Dios le habla por medio de esa revelación y le dice, no subas, quédate en esta región? ¿Qué hace él? Va a obedecer. Ya vamos a llegar a ese versículo, ya lo vamos a leer y ahí está en pantalla. Pero déjeme explicarle eso. Hay personas que Dios les habla y les dice el paso que deben seguir, pero a pesar de que Dios les ha hablado, desobedecen la voluntad de Dios y se van en contra de la voluntad de Dios. Pregunto, ¿será que Dios lo va a bendecir a esa persona? No, porque no ha obedecido. Veamos lo que dice este versículo 3. Le dice Dios, habita como que, leámoslo todos, hermanos, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Y qué más? ¿Y qué más, iglesia? Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Yo tengo una promesa con tu padre y lo único que yo te pido es que así como has dado seguimiento a esa comunión conmigo, obedezcas las instrucciones. La gente quiere recibir bendición de Dios, pero no están dispuestos a obedecer. No están dispuestos a obedecer. Debía quedarse. Dios le dijo, quédate aquí. Tienes que vivir esta estación. Debía vivir como extranjero, es decir, no debía identificarse con las costumbres paganas de esa región de Gerar, pero sí debía quedarse, porque Dios se lo había revelado que en ese lugar Dios lo iba a bendecir. Quiero hacer un paréntesis acá. Dios quiere bendecir esta iglesia. Dios quiere bendecir tu vida. No tienes por qué emigrar a otro lugar. Dios tiene la bendición para tu vida en esta iglesia. Es simplemente que tú le obedezcas a Dios. Sigamos. No debía descender a Egipto. Había más paganismo del que ya tenía en esa región. No mundanalizarse. Su obediencia firmaba el pacto. Esta es la primera aparición de Dios para con Isaac. Yo creo que todos recordamos la primera vez que sentimos que Dios nos habló directamente al corazón a nosotros, ¿sí o no? Después de esa primera vez vinieron muchas experiencias, pero nunca, hermano, vamos a olvidar esa primera vez que Dios impactó nuestro corazón. Espero que usted comprenda de lo que le estoy hablando, de esas experiencias. Vamos a la quinta experiencia en la vida de Isaac, versículo 4. Dice, multiplicaré tu descendencia, ahí está la pantalla, ayúdenme en la lectura, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras.
y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, había una promesa. Y esa promesa lo que le daba a Isaac no solamente era una experiencia, sino un pacto con Dios que iba a surgir, voy a decirlo, desde los tiempos de su padre Abraham. Entonces note, hay veces nosotros rompemos las bendiciones que Dios ha prometido para nuestra familia simplemente porque no le obedecemos a Dios, porque vivimos a nuestra manera. Él, como nosotros, era heredero del pacto de bendición de Dios hecho a su padre Abraham. Nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, ¿cuántos de esos hay aquí? Nosotros estamos predestinados para tener bendición en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces? Le voy a poner este ejemplo antes de seguir con las láminas o diapositivas. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que toda esta nave o templo, como normalmente nosotros le llamamos, tenga toda esta iluminación? Para poder tener toda esta iluminación hay una cantidad de focos establecidos cada cierto metro específicamente para tener la iluminación que tenemos. ¿Qué pasa si uno de esos focos deja de funcionar? La luz va a empezar a ser menos clara y todo va a empezar a oscurecer, ¿sí o no? El ejemplo es sencillo para que usted lo entienda. Y podemos apagar de pronto una fila y ya no vamos a tener la misma iluminación. Es más, nosotros tenemos toda la capacidad, voy a decirlo, o el ingeniero tiene toda la capacidad, o el electricista, de poner más focos y que esto pueda quedar más iluminado. Pero eso va a llevar a un costo. Quiero decirte algo: el costo para tu bendición, Dios ya lo pagó. La bendición para tu vida es gratis. No dicen amén ustedes. Pero eso es lo que Dios quiere derramar sobre nosotros. Cada vez que nosotros nos reunimos, quiere derramar su bendición. Al salir de este culto, al salir con la bendición, quiere que Dios quiere que tú lleves esa bendición a tu familia. Hermano, nosotros somos portadores de la bendición de parte de nuestro Dios. Nosotros no tenemos cualquier cosa, tenemos la bendición de Dios. Y ese es mi deseo. En esa quinta experiencia, después de haber desglosado los primeros versículos, ahora llegamos a un punto tremendo. ¿Qué hizo Isaac para hacer realidad esa bendición y esta promesa que Dios le estaba ofreciendo? ¿Qué hizo entonces? Veamos, ¿qué hizo? En primer lugar, aprovechó la estación para ser productivo. ¿Por qué aprovechó la estación para ser productivo? Vea lo que dice el versículo número 12. Recuerde el contexto. El contexto es que hay hambre y hay escasez. Y Dios se le revela y le dice: no te muevas, aquí yo te voy a bendecir. Mientras mucha escasez alrededor, mientras las personas no logran salir de su situación, aquí yo te voy a bendecir. ¿Estamos de acuerdo? En medio de la escasez, ¿qué debemos hacer para recibir la bendición de Dios? Número uno, aprovechar la estación para ser productivos. Dice el versículo 12 del capítulo número 26. Recuerde que es el recorrido por este capítulo 26. ¿Qué dice el versículo 12? Está en pantalla. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y qué pasó? Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció, versículo 13, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. O sea que no solamente la obediencia, no solamente cuando toda la situación parece que estar descontrolada para nuestra vida y aún parece estar descontrolada para Dios, esa escasez, esa necesidad que tú estás enfrentando, Dios la va a convertir en bendición. Y por eso el tema, lucha por tu bendición. Para luchar por la bendición de Dios, lo primero que tenemos que hacer es no quedarnos quietos. Había ya orado, había estado en la presencia de Dios. Muchos quieren recibir la bendición de Dios, pero estando sentados. ¿Qué hizo Isaac? Ya se me durmieron ustedes. ¿Qué hizo Isaac? Según ese versículo, ¿qué hizo? Empezó a sembrar la tierra. No había otra opción. Había mucha escasez, había hambre.
Entonces, hermanos, ¿en qué consiste la bendición de Dios? La bendición de Dios consiste en hacer nuestra parte. Aprovechó la estación. Él dijo, bueno, aquí las cosas no se nos están dando. Entonces, si Dios me dijo que este va a ser el lugar de bendición, entonces me voy a sentar un ratito para que la bendición de Dios caiga. Eso fue lo que hizo. ¿Qué hace él? Se preparó, empezó a sembrar. Hermano, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Planta que no plantó mi padre, que no lleve fruto, será desarraigada, será cortada. Ahí podemos medir entonces qué tan bendecidos nosotros somos. ¿Y cómo lo podemos medir? En la medida que estamos haciendo algo dentro de la obra de Dios. ¿Qué está haciendo Isaac? Está sembrando. Él tenía, voy a decirlo, su padre le había heredado muchas cosas, porque Abraham era un hombre poderoso en la época. Bueno, este domingo tocamos el tema que compró la tumba de Macpela, la heredad donde iba a sepultar a su esposa Sara. Y los hititas se la vendieron muy cara, en un alto precio, pero él la compró. O sea, tenía posibilidades. Pero si era tanta la escasez, si era tanta el hambre, como está describiendo este capítulo 26, versículo número 1, ¿qué necesidad él tenía entonces de sembrar la tierra? Es que eso es lo que hace la diferencia de los hijos de Dios, que nosotros no nos enfrascamos en la estación, nosotros vemos más adelante, y más adelante está el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Dios quiere bendecir nuestras vidas, iglesia, pero en la medida que nosotros trabajemos, luchemos, perseveremos, actuemos. Dios quería bendecir, Dios quería cumplir la promesa con Isaac, pero era necesario que Isaac se levantara, tomara posesión de lo que Dios le había prometido. Tú sabes que Dios te ha prometido que te va a usar en esta iglesia. Tú sabes que Dios te prometió que en esa célula te iba a dar la victoria. ¿Por qué quieres abandonar el campo de batalla, mi hermano? ¿Por qué quieres salir huyendo? ¿Por qué no quieres ser de bendición para otras personas? Si Dios nos bendice a nosotros, es para que llevemos bendición a muchas personas. ¿Por qué dejaste de luchar? ¿Qué hizo Isaac? Isaac empezó a trabajar. Él no se conformó. Tenía la heredad de su padre, sí, pero esa heredad se me va a acabar, esa bendición se me va a acabar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay que trabajar. Iglesia de Cristo, en la vida espiritual hay que luchar, hay que trabajar. Hermano, yo no veo ninguno de los personajes de esta escritura, en esta Biblia, que Dios los llamó sin estar haciendo nada. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando recibió el llamado de parte de Dios para llevar al pueblo, sacarlo de la esclavitud? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba qué? Estaba cuidando las ovejas. ¿Qué estaba haciendo David cuando se ha olvidado por sus padres que iba a ser el nuevo rey, iba a ser ungido como el rey de Israel en la casa de Isaí de Belén? ¿Qué estaba haciendo David? Lo mismo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando específicamente Elías iba a darle el manto que lo siguiera? ¿Qué estaba haciendo? Estaba arando 12 yuntas de bueyes, y el libro de los Reyes dice, y él llevaba la última. El problema es que queremos recibir la bendición de Dios y no queremos sudar la camisa de cristianos. Queremos que Dios nos dé la bendición. Queremos que la iglesia, los 4 cultos del domingo estén llenos acá, pero no nos esforzamos. Y yo sabía que les iba a molestar, pero yo les pregunté, ¿quieren recibir la bendición de Dios? Amén, dijeron todos. Eso es la bendición. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que perseverar. ¿Están acá, iglesia? Hay que luchar. Sigamos. Él habilitó esos campos para el ganado. Recuerde que Abraham era un hombre muy poderoso y tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado. Y si no había una siembra, no iba a tener ni comida para los animales. Entonces él va a arar el campo. Versículo 14. Y tuvo un hato de ovejas y un hato de vacas. ¿Y qué dice? Y mucha labranza. Y mire esto. Y los filisteos le tuvieron envidia. Siempre van a haber personas que se levantan cuando ven que Dios está bendiciendo a su pueblo, a su iglesia,
siempre van a haber personas envidiosas. Hoy no vinieron, pero siempre van a haber filisteos que van a decir: no, es que ese saber por qué, quizás está robando. No, no está robando, es la gracia de Dios en tu vida. Es el esfuerzo de tu trabajo, es la victoria que Dios te está concediendo, una conversión en esa célula. Pero es necesario levantarnos, luchar, perseverar, conquistar, habilitar los campos para el ganado que Dios va a establecer. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces note, ¿qué está haciendo este hombre? Está trabajando. Él no se quedó simplemente con la promesa: ah, Dios me habló que me va a bendecir. Ah, sí, entonces esperemos en Dios, sigamos orando entonces. Y con la excusa de seguir orando, no accionan, no van a sembrar. Muchos quieren cosechar. Me encantó el domingo que el pastor dijo: miren, los que quieren llevar mangos, llévenselos, hermanos. Ni tardos ni perezosos algunos. Pero está bien, de hecho le invito para que sigan llevándose mango, hermano, porque algunos se están arruinando. Y yo sé que esa es bendición también de parte de Dios. Pero el punto es este, que normalmente eso es lo que nosotros deseamos. Simplemente, mire, es más, se les dijo que agarraran los mangos, pero muchas de personas deseaban ese mango, pero ni tan siquiera lo fueron a agarrar. Así está, permíteme usar esa ilustración. La bendición de Dios está, y solo para que usted la agarre, para que usted accione. La bendición de Dios, mis queridos hermanos, no va a caer desde el cielo envuelto en un regalo, nos va a aplastar y nos va a botar. No, la bendición de Dios hay que irla a buscar. ¿Qué tanto estás buscando la bendición de Dios en esta noche? ¿Qué tanto has venido a buscar la presencia de Dios en esta noche? Aquel dice que empezó a trabajar y las personas empezaron a fijarse: mira, Isaac no es ni de la región de nosotros y mira cómo está siendo bendecido. Mira ese hermanito de Lelín, cómo se siente cuando él viene, la presencia de Dios en este lugar. No dijeron amén. Pero eso dicen las personas de nosotros. No, es que este tiene algo. ¿Y qué tiene? El respaldo de Dios. Este lo que tiene es la bendición de Dios. Sigamos. Reactivó los pozos que su padre había abierto antes. Y eso lo encontramos, siempre recorrido, recuerden, el capítulo 26, ahora el versículo 18. Reactivó esos pozos que su padre había abierto antes, y que, por cierto, los filisteos mismos los habían cerrado. Pero veamos esto, Génesis 26, 18. Y volvió, o sea que ya estaba ese pozo, lo habían sellado. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían, ¿qué dice? Cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. ¿Qué está haciendo él? No solamente sembró, no solamente dijo: vaya, aquí vamos a tener vamos a sembrar estas 2 manzanas, aquí vamos a comer nuestra familia, nuestro ganado, el hato de ovejas que Dios nos ha regalado, aquí va a estar todo. Y se quedó ahí. Siguió trabajando, porque ese cultivo, eso que él había arado, un día iba a necesitar ¿el qué? Agua. Y la mejor forma era precisamente reactivando los pozos que en tiempos de su padre Abraham él había abierto. Entonces note, las mismas personas filisteas habían cerrado los pozos. Qué triste que hay personas que no dejan ni hacen, o ni hacen ni dejan hacer. Los filisteos, o estas personas de Gerar, en vez de aprovechar los pozos que en tiempos de Abraham habían estado fluyendo agua, lo que hicieron es taparlos. Entonces note, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le da valor a la bendición de Dios? Aprovéchela. Aproveche la bendición de Dios, porque estas personas podían disfrutar de esos pozos de agua, pero para ellos no era necesario. ¿Por qué no era necesario? Porque tenían muy estrecho su corazoncito, y si usted me lo permite, sus pensamientos, que no querían ni arar la tierra. Porque en este momento Isaac va a ser un hombre muy poderoso, como lo llamó el versículo número 3 y 4.
Porque ha trabajado, porque ha hecho lo que la región de Gerar no quisieron hacer, era arar la tierra. ¿Sabe qué es lo que marca la diferencia entre la iglesia cristiana? Que hace las cosas que el mundo no quiere hacer. La iglesia de Cristo sigue siendo, para algunos no, pero para Cristo sigue siendo la sal de la tierra y la luz de este mundo. Usted y yo, hermanos, Dios nos quiere bendecir, pero hay que luchar, hay que hacer algo, hay que reactivar nuestra vida espiritual. Esa es la ilustración de este tercer elemento que vemos que Isaac está haciendo. Lo tercero que él hace es reactivar los pozos. Muchas vidas espirituales están secas. Si en aquel no dijeron amén, en este, muchas vidas espirituales, voy a repetir eso, están secas espiritualmente hablando. Y en esta hora, hermanos, si queremos la bendición de Dios, es de reactivar nuestra vida espiritual, es de reactivar el pozo. Jesucristo se presentó en el último y gran día de la fiesta. Estoy hablando de Juan capítulo 6 versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba ahora, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Iglesia de Cristo, hay ríos que desbordan de bendición para tu vida, pero tienes que luchar. Aquel reactiva los pozos. Imagínese si solo con arar la tierra generó inconformidad en los habitantes y ellos lo veían con envidia, y ahora se puede usted imaginar que él está reabriendo lo que ellos han cerrado. Se puede usted imaginar lo que va a causar. Reactivó los pozos que su padre había abierto antes. Pozos son fuentes productivas que generan agua de bendición, no solamente para la agricultura en aquella época, sino porque el agua en los términos de la Biblia siempre es de bendición. Ese es el punto. Génesis 26, 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cerrado. Sigamos. Pozos, precisamente según este versículo número 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado, o sea, los habían llenado precisamente de tierra, como lo dice esa explicación. ¿Qué hace más? ¿Qué es el otro elemento que hace Isaac? Persiste en cavar más y más pozos. Pero mira, Isaac, si solo con un pozo es más que suficiente. Y ese es el punto. Hay gente que está recibiendo la bendición de Dios y solamente se conforman con un pedacito de bendición. Te voy a usar una ilustración. Como tenemos un pastel en este momento, y hay personas que dicen: hermano, a mí deme este pedacito de fruta. Pero si ese pastel es para usted, es completamente para usted. Lo mismo es en la vida espiritual. Dios no dice: te voy a bendecir este día no, este día si te portas bien te voy a bendecir. Hermano amado, Dios quiere bendecir nuestras vidas. Lo importante es que tú persistas en que vas a recibir la bendición de parte de Dios. Que no te desanimes, reactiva los pozos. ¿Qué pasó aquí? Él persistió, cavó un pozo y hacía otro. ¿Y qué hacían los filisteos? Se los quitaban. ¿Están acá, hermanos? ¿Qué hacían las personas, los habitantes de Gerar? Cuando aquel abría un pozo, venían: no, ese pozo es de nosotros, y se lo quitaban. Hay personas que quieren recibir la bendición de Dios a costa del trabajo de otras personas, y así no es, mi hermano. Aquí se trata, esto es como en la vida espiritual, cada quien va a dar cuentas un día, y la bendición de Dios también es individual. Si quieres bendición de Dios, ponte firme, soldado, que Dios te va a bendecir. Persevera, lucha, alcanza. Como yo le decía al culto de las 4 este domingo anterior, Dios tiene grandes planes de bendición para esta iglesia, pero solo para aquellos que ven lo que Dios quiere hacer. ¿Qué hacían los personajes, los habitantes de Gerar? Le robaban. Aquel trabajaba y se lo quitaba. Y aquí viene el punto.
Cuando estamos recibiendo bendición, bendición, bendición de parte de Dios, se van a levantar otros que van a querer estar al lado nuestro porque ven cómo Dios nos está bendiciendo. Y llegué a un punto determinante en esta reflexión. ¿Qué hace Isaac cuando ve que los demás personas, los habitantes de Gerar, él está abriendo pozos y él los habitantes se lo están quitando nuevamente? Ahí está en el capítulo 26. ¿Qué es lo que él hace? Empieza a pelear con ellos, se va de esa región desobedeciendo a Dios porque Dios dijo: de todas formas me va a bendecir. ¿Qué hace él? Ahí se los deja. Ahí se los deja, como diciéndoles: Dios me está bendiciendo a mí, y es tanta la bendición que yo los voy a bendecir a estos. La bendición de Dios, hermanos, es para llevar precisamente fruto al 100%. Tú ni te imaginas lo que una oración que tú vas a entablar con Dios puede alcanzar también para tu familia, para otras personas. Ni te imaginas lo que Dios quiere hacer, pero persiste, persiste. Génesis 26, 19, estamos haciendo el recorrido. Ahora lo leemos todos. Mire, este léalo más fuerte, hermano. Lo tiene ahí en pantalla. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. ¿Y qué dice? Versículo 21: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, y se apartó de allí, es decir, se fue y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Como diciéndoles: yo no voy a pelear con ustedes. ¿Quieren esa bendición? Pues ahí se las dejo. No es que no está valorando la bendición de Dios, es porque Dios tiene más bendiciones, más bendiciones, más bendiciones para nuestras vidas si luchamos, si perseveramos y conquistamos. Siempre caemos en una estación de sequía. ¿Tu célula no avanza? ¿Tu célula no crece? Desde el confinamiento no hay ni una conversión. Tranquilo, mi hermano, tranquilo. Vienen tiempos de refrigerio para tu vida, pero esfuérzate, esfuérzate. Le dijeron a Josué: esfuérzate y sé valiente, no seas cobarde. Sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, la bendición de Dios estará contigo. Donde quiera que tú vayas, la bendición alcanzará para tu familia. Donde quiera que tú vayas, Dios te va a respaldar. Pero si otros no quieren, pues déjalos. Tú sigue trabajando. Hermano, pero se está quedando la batería. Sigue trabajando. Hermano, pero el ventilador no funciona. Sigue trabajando. Hermano, pero el micrófono dejó de sonar. Sigue luchando. Hermano, pero se quedó fulano. Siga luchando, porque la bendición es individual. La bendición es individual. Hermano, hermano, sigamos luchando. Luche, luche, luche. No es posible que otras personas alrededor están siendo bendecidas y tú no. Dios también tiene bendición para tu vida. Dios también tiene bendición para tu familia. Dios también tiene bendición para tu célula. Esfuérzate, esfuérzate, trabaja, y tú verás cómo la bendición de Dios es la que enriquece y no va a añadir tristeza alguna sobre nuestra vida. Quiero cerrar este versículo diciéndoles lo siguiente. También vemos a un Isaac que no está viendo de menos a estos habitantes por el pensamiento estrecho de ellos. No los está viendo de menos. Y es más, no pelea. Él sigue luchando. Él sigue perseverando, porque él sabía que la promesa era para él, no para los otros. La promesa que Dios te ha dado es para tu vida. Lucha por ella. Dios te va a respaldar y te va a sacar en victoria. ¿Qué aprendemos de esta historia? Con esto finalizo. ¿Qué aprendemos? Aprendemos 5 lecciones. La primera de ellas: podrán cambiar los tiempos, pero Dios no descuida a sus hijos. El pacto con Abraham era un pacto que Dios se lo había prometido. Entonces, hermanos, si Dios nos ha prometido algo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que va a bendecir tu familia, Él va a bendecir tu familia. Si Él dijo que te va a proteger y que va a mandar ángeles a que acampen alrededor nuestro, nos va a defender y nos va a dar la victoria.
Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Usted y yo tenemos la mejor herencia. Podemos carecer de bienes materiales, podemos carecer quizás hasta de automóvil, hasta de una casa propia, pero si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene la mejor herencia, tiene la salvación tan grande, tiene la mejor herencia, hermano. Luche porque la bendición de Dios está cerca sobre su vida. Pueden cambiar los tiempos y va a haber escasez, pero después de la escasez viene la bendición de Dios. ¿En qué momento está siendo bendecido Isaac? En tiempo de escasez. Es como inicia el versículo número 1 de este capítulo número 26. ¿Cómo inicia? Un valiente que lo lea. Gracias, hermano. Hasta ahí. Después hubo hambre. Empieza hablando de escasez. ¿Y cómo va a terminar este capítulo hablando de Isaac? Un hombre poderoso. Tu postrer estado vendrá a ser mejor que el primero. Quizás en el mundo, no conociendo a Cristo, quizás tuviste muchas bendiciones. Y hablando en términos económicos para que ustedes me logren entender, quizás lograste tener muchas cosas, pero no se compara con las bendiciones que vas a recibir en la casa del Padre, en la casa donde Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Segunda lección: no descuide la oración, porque por ella Dios trae revelaciones para nuestra vida. ¿Qué hubiese pasado si Isaac no hubiese estado conectado con Dios? La bendición hubiese tardado más tiempo hasta que él se conectara. ¿Cuál es la virtud de estos personajes que vivían una vida nómada? Que constantemente estaban levantando altares a ese Dios y buscando su presencia. A través de la oración, hermano, vienen las bendiciones de Dios. Isaac era dirigido por Dios porque era un hombre de oración. Dios siempre tiene una palabra exclusiva para esos momentos importantes. Tú dirás: hermano, yo siento que Dios en este día, o el día domingo, o el día que sea, usted siente que Dios le habla más. Y tal vez otro culto usted dice: hoy Dios no me habló, pero a otra persona que estuvo a la par suya, usted ni sabe las maravillas que Dios hizo a través de ese mensaje. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Dios siempre tiene una palabra para nuestras vidas. Sigamos, tercera lección que aprendemos de este pasaje: las revelaciones son remas que anuncian un mundo de bendiciones. No lo descuides. Son momentos especiales con Dios. Y si aprovechamos esos momentos especiales, hermano, vendrán otros momentos especiales. Vendrán otros momentos de bendición. Sostenga, hermano, fuertemente el rema, el tiempo, la oración, hasta que tú seas prosperado. Hasta que Dios cumpla su promesa, no dejes de comunicarte con Dios. Y es más, se lo voy a decir claramente: para Dios no hay un final. Para Dios siempre hay una continuidad de bendiciones para nuestras vidas. Cuarta lección en esta porción, por cuestión de tiempo: la prosperidad y el éxito pueden causar envidia y persecución, como los habitantes de esa región, pero tú debes persistir. Persiste en lo que tienes que hacer y no le prestes atención a ningún envidioso. Acuérdese que esos no vinieron. Usted debe seguir siempre adelante. Hermano, pero mire, ya vio, es que todos, mire, están diciendo que es esto y esto hay que hacer. No, a mí Dios me mostró que tengo que orar. Hermano, pero fíjese que Pablo Escobar dejó ahí algo escondido, vamos a traerlo. O mire, fíjese que si usted me lleva este sobre ahí al penal, yo le tengo una bendición para usted. ¿Cuántas personas no han caído en eso? Pero sabes, sobre todas las cosas, sin temor a equivocarme, Dios quiere prosperar nuestras vidas, pero si caminamos rectamente. Satanás no puede detener tu prosperidad. ¿Me estoy dando a entender? Él no va a poder detener esa prosperidad.
pero usa las armas y va a usar la envidia, la persecución para impedir los avances que tú quieras lograr. ¿Qué debemos hacer ante esa situación? Mirar el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Termino con lo que aprendemos en este pasaje, el último elemento, el quinto elemento. Las bendiciones no llegan por arte de magia. Hay que pelearlas, hay que buscarlas, hay que defenderlas, hay que luchar por ellas. No vienen fácilmente, hermanos. Isaac en este pasaje nos muestra que si vivía en escasez y que si tenía abundancia o la heredad que su padre le había dejado, tenía que luchar, tenía que perseverar. Muchos quieren tener éxito en estudios académicos a final del año, pero no estudian. A última hora quieren pasar la materia, a última hora están haciendo la copia en letra pequeñita. Y pueden que pasen, pero no van a tener bendición. ¿Me estoy dando a entender? Cerremos entonces acá. Quiero que todos leamos este quinto elemento. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Las bendiciones no llegan por arte de magia. Hay que pelearlas, hay que buscarlas, hay que defenderlas, hay que luchar por ellas. Si usted lo cree, dele un aplauso a Cristo Jesús y cierre sus ojos. Póngase de pie y cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Mientras usted tiene sus ojos cerrados y su rostro inclinado, yo quiero decirle que este muchacho, Isaac, terminó con la bendición de Dios. Obedeció, le dio abundancia y le dijo todavía estas palabras que están en el versículo número 28. Dios te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia del trigo y del mosto. Ya está en el capítulo 27. Dios le siguió dando abundante bendición a Isaac, pero porque luchó, porque no se desanimó en tiempos de escasez, porque dobló las rodillas cuando tenía que doblar las rodillas, porque ejerció bendición cuando tenía que ejercer y disfrutar la bendición de parte de Dios. Sé que el tiempo se me ha terminado, sé que se me ha terminado, pero yo quiero que ocupemos solamente un minuto, hermano, para que usted cierre sus ojitos y levante sus manos al cielo y le oremos al Señor. Porque yo sé que todos los que estamos acá estamos en el plan perfecto de Dios, estamos en el tiempo correcto para recibir la bendición de Dios. Si usted ha comprendido lo que yo le he mencionado, lo que el Espíritu ha hablado a nuestras vidas, levante sus manos al cielo. Yo soy el primero en levantar la mano y decirle al Señor: Señor, gracias, porque sé que tú tienes preparado algo para mi vida. Tú tienes también una bendición para mi vida. Tú también tienes promesas, y promesas son fieles y verdaderas. Tus promesas son fieles y justas. Tus promesas son de bendición para otras personas. Y yo quiero involucrar a las personas en este momento que han dejado de recibir la bendición de Dios, y ellos mismos lo saben, que tienen días, meses, años sin ni tan siquiera recibir respuesta de parte de Dios a sus oraciones. Yo le invito: levante sus manos al cielo todavía. Levante sus manos porque Dios quiere bendecirle en esta hora. Hermano, llegó el momento. Alce su voz al cielo y levante sus manos y dígale al Señor: Señor, yo creo, yo abrazo esa promesa. Yo abrazo esa promesa. Alce su voz, platique con su Dios en esta hora, con voz audible, iglesia, abra tu boca, abre su boca, abra su boca en este momento y dígale al Señor: Señor, yo creo que la bendición, tu bendición es la que enriquece nuestras vidas. Yo creo de todo mi corazón que tú estás dando seguimiento, Señor, a esa reflexión, y a través de tu palabra tú has confirmado lo que tú vas a derramar en mi familia, lo que tú vas a derramar en la congregación, lo que tú vas a derramar sobre mi vida, sobre mi negocio, sobre ese puestecito en el mercado, sobre lo que tú estás haciendo, hermano,
con mucha autoridad, levante sus manos al cielo y reciba de parte de Dios la bendición. Reciba de parte de Dios: el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Él. Alléguese a Él. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Alléguese al Señor en esta hora y Él lo va a bendecir. Él lo va a bendecir. Él está en este lugar. Delante de Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Hermano, llénese de la presencia de Dios. Llénese de la presencia de Dios. Este es el lugar de bendición para tu vida. Este es el lugar de bendición para tu vida. Isaac también tenía bendición para otros. No peleó con las personas. Él siguió luchando, siguió conquistando, siguió trabajando. No mires a tu alrededor, mira el blanco perfecto que es Cristo Jesús. No mires a tu parecer, no mires lo que los hombres ven. Dios mira el corazón. Sigue luchando, sigue perseverando, que vienen tiempos de refrigerio para tu vida. Vienen tiempos de refrigerio para esta iglesia. Vienen tiempos de bendición, pero tienes que seguir luchando. Tú eres la iglesia del Cordero de Dios. Si usted lo cree, con toda libertad, hermano, encomiende al Señor su camino y Él cuidará de su vida. Esas lágrimas no son de tristeza, sino de alegría, de bendición, porque tú crees en esa bendición de parte de Dios. Ahí en su lugar, hermano, si usted le ha fallado a Dios, pídale misericordia a Dios en este momento. Si usted le ha fallado a Dios, no tengo tiempo ya para llamarlos al frente. Ahí en su lugar, hermano, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, perdóname, porque sí sé que te he fallado. Yo no he gozado de tu bendición, y lo que es peor, tú me has dado bendición y yo no la he valorado. Habla con tu Dios con toda libertad. Pero en este momento, hermano, estos segundos que nos restan, digámosle al Señor: gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú has hablado a mi corazón. Ayúdame a no conformarme con lo que tú ya me has dado, sino a recibir siempre, Señor, de tus promesas, a recibir siempre los remas, a estar atento a tu perfecta voluntad. Gracias, bendito Rey. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza es solo para ti. Gracias, Cristo Jesús. Dele gracias, hermano.